Revelado el escalofriante método de un matemático maldito que destruyó a la marina romana. La noche caía sobre el barrio como una manta negra, y el aire estaba cargado de murmullos de advertencia. Manuel, un joven profesor de matemáticas de apenas 25 años, encerraba su aula en la secundaria pública que la vida le había obligado a elegir. Mientras recogía hojas llenas de ecuaciones, una fría ráfaga de viento atravesó la ventana rota, trayendo consigo un susurro lejano que parecía provenir de las sombras. El matemático maldito era un nombre abominable, un eco de la historia del barrio que aún atormentaba a sus vecinos. Ellos decían que el anciano buscó poder en las matemáticas, pero pagó un precio aterrador en su alma. Las leyendas hablaban de cartas enigmáticas que llegaban a manos de aquellos lo suficientemente estúpidos como para interesarse. Cuando las escuchó por primera vez, Manuel se burló, pensando que era solo otro cuento que seguiría alimentando el pánico colectivo entre sus alumnos. Sin embargo, esa tarde, al limpiar el aula, encontró una carta entre las hojas caídas. Un despliegue de símbolos danzantes brilló ante sus ojos. Un escalofrío recorrió su espalda. ¿Qué es esto?, se preguntó, con el corazón palpitando en su pecho. Una fuerza irresistible lo invitaba a descifrar el mensaje. Decidido, llevó la carta a casa, sintiendo como el peso de su vida diaria, una madre enferma y una hermana pequeña, se desvanecía en el humo blanco de su curiosidad. Esa noche, al deslizarse bajo las sábanas, las palabras comenzaron a girar en su cabeza, como insectos. Sin saberlo, había cruzado el umbral hacia una oscuridad sin retorno. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora, sigamos. Los días se convirtieron en una espiral de eventos extraños. Su madre empezó a murmurar incoherencias en medio de la noche. Sus ojos perdidos en un abismo de locura. El matemático, dile que no. Él asilaba, y las sombras de la sala parecían respirar. Aumentaban las tensiones del barrio, la violencia y el miedo se adueñaban de su hogar. Cada descubrimiento de esas matemáticas prohibidas traía consigo un nuevo desatino. Su hermana lo miraba con ojos asustados, incapaz de comprender el oscuro juego en el que había caído. Manuel comenzó a notar miradas desconfían en su comunidad. Sus vecinos murmuraban en susurros. Los únicos ecos lograban aferrarse a sus miedos. La risa se transformó en silencio, y los conocidos ahora eran espectros que llevaban secretos oscuros. Luchaba cada noche por salvar a su madre, mientras las enigmáticas fórmulas parecían vibrar en su mente, prometiendo venganza contra las autoridades corruptas que habían permitido que su barrio se desmoronara. Se sintió atrapado en un ciclo vacío de terror y desesperación. En la última noche de insomnio, las palabras del anciano resonaron clarísimas. El conocimiento trae poder, pero a un precio. Su corazón se detuvo. Su madre se derrumbó en el sofá, un grito aterrador escapando de sus labios, mientras una sombra se proyectaba en la puerta. ¿Sería el matemático maldito quien reclamaba su alma? ¿Podría Manuel romper el ciclo de terror antes de que consume lo que más ama? La lucha apenas comenzaba, pero el verdadero horror aún espera para revelarse. La oscuridad densa ocupaba cada rincón de la habitación. Manuel se levantó de un salto, temblando. La voz de su madre aún resonaba en sus oídos, un eco que despertaba su pánico. Al encender la luz, su mirada se detuvo en el espejo del pasillo. Los ojos de su reflejo, ensombrecidos y con ojeras, revelaban la carga de noches en vela. No puedo perderla, murmuró entre dientes. Se enfrentaba a un monstruo, y sabía que debía actuar rápido. Esa noche, el aire frío parecía palpitar. Las sombras danzaban a su alrededor como si fueran criaturas vivas, entusiasmadas por el miedo que brotaba de su ser. En su mente, la carta retumbaba, con sus símbolos indelebles prometiendo respuestas y poder.
La tentación era casi una adicción. Si encontrara al autor de aquella carta, tal vez lo que estaba ocurriendo en su hogar se detendría. Con un suspiro profundo, Sei hizo un plan. Al amanecer, buscaría información sobre el matemático maldito. En su piel, sentía la urgencia. Conocía a algunos de los ancianos del barrio que hablaban de la leyenda, pero nunca se había atrevido a acercarse a ellos. Aquel día, su destino iría en busca de verdades que preferiría no conocer. Poco de salir, la bruma gris comenzó a envolverse en la calle, haciendo que su corazón latiera con más fuerza. Las miradas de los vecinos se convirtieron en dagas silenciosas. Caminó a paso firme, ignorando sus murmullos, buscando la puerta de doña Rita, la conocedora de los secretos oscuros del barrio. Cuando tocó la puerta, la madera chirrió de forma casi premonitoria. Doña Rita abrió una rendija. Su mirada era avisora y recelosa. «¿Qué quieres, joven?» «Necesito saber sobre el matemático maldito», balbuceó, sintiendo un escalofrío recorrer su columna. Ella frunció el ceño y lo miró detenidamente. «Ese es un camino peligroso, querido. Muchos han buscado el poder que ofrece, y pocos han regresado para contarlo. Lo sé, pero no tengo opción a mi madre». La voz se le quebró. Doña Rita asintió, como si entendiera. «Estás arriesgando tu alma». El anciano estaba marcado por su propia ambición. La última vez, arrastró a muchos, en su descenso, hacia la locura. «Ven, entra». Al cruzar el umbral, el aire se sentía más pesado. La casa de doña Rita estaba llena de amuletos y símbolos extraños. «¿La carta? ¿La tienes?», preguntó. Su voz se tornó sombría. «Sí, aquí está», respondió Manuel, sacando el papel con manos temblorosas. La anciana lo examinó detenidamente. Su rostro se tornó pálido. «Esto no es solo un simple papel. Es un portal», repitió Anne en su pecho. El miedo se aferraba más fuerte. «¿A dónde?». «A lo desconocido», dijo, y su voz se convirtió en un susurro. «Aquellos que representan su poder han visto cosas que destruirían su cordura. No puedes descifrarlo, solo». Las luces del hogar comenzaron a parpadear y un viento gélido atravesó la habitación. Doña Rita dio un paso atrás, su expresión cambiando de preocupación a terror. «Algo viene». El aire se llenó de murmullos. Manuel sintió como si el tiempo se detuviera. La puerta se cerró de golpe, y un oscuro susurro resonó en su mente, una voz antigua que le exigía atención. Las sombras en la habitación empezaron a formar figuras, grotescas y alargadas, acercándose como si percibieran el miedo en su sangre. «Escapa ahora», gritó doña Rita. Pero Manuel ya había cruzado el umbral hacia lo desconocido. Con un sudor frío en su frente, se precipitó hacia la puerta trasera. La voz del anciano resonando en su mente: «El precio será tu vida, muchacho». Y en ese instante, comprendió que se estaba adentrando en un abrazo mortal del matemático maldito, mientras las sombras parecían devorar su esperanza. ¿Podría resistir el poder que deseaba tan desesperadamente, o sería su fin? La puerta que había abierto en su mente ahora se cerraba, y el terror se cernía sobre él. ¿Qué vendría después? La revelación lo esperaba. Manuel no sabía qué esperar al cruzar la puerta trasera. La neblina envolvió su cuerpo como un sudario, y el frío penetrante le caló los huesos. Las sombras se contorsionaban a su alrededor, empujándolo hacia un sendero oscuro y desconocido. La última oración de doña Rita resonaba en su mente: «El precio será tu vida». Los ecos de la voz enigmática se entrelazaron con el susurro del viento que clamaba entre los árboles. «Sálvate si puedes». Manuel se obligó a avanzar, tratando de ahogar su creciente pánico. Las sombras parecían seguirle, como si cobrasen vida tanto de su miedo como de su desesperación. Sus pasos resonaban en el silencio opresivo. Cada golpe sucio contra el suelo empedrado despertaba ecos de antiguas almas perdidas. La carta, recta y temblorosa en su mano, emitía un leve brillo, como si buscara la luz en un mundo de tiniebla. Al girar en una esquina, se encontró frente a un antiguo edificio, cubierto de enredaderas y ruinas. «¿Es aquí donde el matemático maldito espera?», se preguntó. La sensación de ser observado lo invadió. Unos ojos invisibles lo seguían, y el aire cargado lo empujaba a entrar, al mismo tiempo que sus instintos le gritaban que huyera.
con un suspiro de valentía, cruzó la puerta desvencijada. En el interior, los muros estaban cubiertos de extraños símbolos escritos en una lengua que no reconocía. El dim light que penetraba a través de las grietas iluminaba el polvo danzante en el aire, creando un ambiente siniestro y opresivo. Comenzó a recorrer las estancias vacías, sintiendo que cada esquina guardaba secretos. De repente, unos susurros escalofriantes emergieron de la penumbra, llamándolo por su nombre. Manuel, ven a jugar. La voz sonaba tentadora, como un canto de sirena, pero había algo en su tono que le helaba la sangre. Con cada paso que daba, el eco se hacía más intenso. Él continuaba avanzando, incapaz de resistir la atracción. Llevado por la curiosidad, llegó a una gran sala adornada con instrumentos extraños, que chirriaban y zumbaban, como si estuvieran vivos. En el centro, un hombre de largos cabellos grises y ojos vacíos se giró lentamente, sonriendo con un aire de satisfacción. Era el matemático maldito. «Finalmente, has venido», exclamó, extendiendo sus brazos. «He esperado por ti». La curiosidad es un gran aliado, pero también un enemigo. «¿Buscas respuestas, niño?» «¿Qué le hiciste a mi madre?», preguntó Manuel, su voz temblando ante la espera. El rostro del anciano se iluminó con una risa macabra. «Ella es solo una pieza en este gran juego, una más entre tantos que han caído en la trampa. Si quieres salvarla, deberás hacer sacrificios». El tono se tornó más serio. «Su mente es frágil, y el conocimiento que por tanto tiempo anhelas tiene un costo elevado». Las sombras danzan a su alrededor, revoltosos como si sintieran la creciente tensión. A Manuel dudó. La imagen de su madre atravesó su mente, enferma y asustada. Un sudor frío brotaba en su frente. «¿Qué sacrificio?», preguntó, con temor y determinación. «¿Tu alma?». Joven, la risa del matemático resonó feroz. «Pero hay una salida. Una oportunidad que pocos han logrado. Si puedes resolver la ecuación, tal vez logres liberarla. Si no, te perderás entre las sombras». Mientras el anciano comenzaba a dibujar símbolos en el aire con un dedo titilante, Manuel sintió como si el mundo girara a su alrededor. El pesimismo lo envolvió, mientras se preguntaba si realmente estaba dispuesto a arriesgarlo todo. En el aire, un aroma espeso y agridulce comenzó a invadir el espacio. Los símbolos emitían una vibración que lo hacía sentirse intoxicado. El tiempo parecía detenerse, y Manuel supo que las sombras no estaban ahí solo para observar, se preparaban para engullirlo. Pudo sentir el susurro del anciano atravesar su mente. «Tu momento se acerca. El reloj avanza». En ese instante, con la sensación latente del horror a sus espaldas, Manuel comprendió que el verdadero terror no era el matemático maldito, sino lo que él estaba dispuesto a perder para salvar a su madre. ¿Resolvería la ecuación? ¿O se sumergiría en la oscuridad para siempre? La realidad comenzaba a distorsionarse. ¿Estaba listo para enfrentarse a los propios demonios que había desencadenado? Las sombras se reían, mientras el futuro se deshacía entre sus manos. La penumbra se volvió densa. Un silencio antinatural se apoderó del lugar, mientras el matemático maldito gesticulaba en el aire. Los símbolos vibraban y se retorcían, como si fueran entidades vivas, esperando a ser liberada. Manuel parpadeó. Su mente se dividía entre el pánico y un extraño deseo de entender. ¿Qué significaban esos números y letras? «Todo tiene su orden, joven», dijo el anciano, su voz arrastrándose en la negrura. «Las sombras se alimentan de la confusión. Necesitas claridad». Para escapar a Manuel, sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Las luces de los símbolos comenzaron a entrelazarse, formando una imagen en el aire, una figura enigmática, un rostro que parecía parpadear. «Esta es la imagen de tu miedo», declaró el matemático, con brillo en los ojos. «Mira y enfrenta lo que has venido a ocultar». Manuel sintió su estómago revuelto. Se vio a sí mismo en una figura sombría, escondiéndose entre las sombras de su infancia, una sala vacía. La risa de sus amigos distante, el recuerdo de su madre gritando su nombre. «Manuel», resonaba en su mente como un eco lejano, y un sudor frío le empapaba la espalda. «Cállate», gritó, intentando disipar la visión. Pero era demasiado tarde. La imagen se agrandaba,
y se jactaba de su desdicha. Cada decisión, cada paso en falso, te ha traído aquí. ¿Qué estás dispuesto a sacrificar para volver a casa? La risa del matemático maldito llenó la habitación. Una cacofonía que retumbaba en los oídos de Manuel. Cualquier esperanza de hallar respuestas se desvanecía como el humo. A su alrededor, las sombras comenzaron a moverse. Susurros balbuceantes se elevaban, mezclándose con la risa del anciano. Desesperación. Eso es lo que sienten tus demonios. Pero tú, hijo, tienes el poder de moldear esta oscuridad. La ecuación tiene un valor. ¿Serás tú quien le dé sentido? ¿O te dejarás atrapar por el miedo? Soy más fuerte de lo que piensas, respondió Manuel, su voz retumbando con nueva determinación. ¿Qué tengo que hacer? El anciano sonrió, y la visión se hizo más clara. Números que danzaban, formas que se dibujaban en la oscuridad, llevando a su mente a un lugar donde la lógica y la locura se entrelazaban. La ecuación apareció ante él, como una puerta abierta. X igual a y más Z entre K, pero ¿qué son Y, Z y K? Preguntó, incapaz de contener la preocupación que se asomaba en su voz. El matemático se acercó, su aliento gélido recorriendo el rostro de Manuel. Eso depende de ti. Tienes que encontrar las variables ocultas en tu alma. Las sombras resonaron, acercándose más a susurros escalofriantes, parecían burlarse. No lo lograrás. No te atrevas en la presión. Creció a su alrededor Cosi Pálpovo. Manuel sintió que la oscuridad lo comprime, inyectando pánico en su corazón. ¿Y si no las encuentro?, inquirió, lentamente perdiendo la esperanza. Entonces, esto no será más que otro grito en la noche, respondió el anciano. Su voz, un eco lejano. El ciclo nunca termina. ¿Estás listo para ser el próximo en sumergirte en este laberinto? Piensa rápido, joven. El tiempo se agota, y las sombras tienen hambre. En ese momento, Manuel sintió el suelo temblar bajo sus pies. La sala oscura comenzó a desvanecerse, llevándose consigo los símbolos, y el anciano se encontró solo, rodeado de un vacío aterrador. El matematés había desaparecido, pero su voz persistía en el aire, como una advertencia ominosa. Las sombras avanzaron hacia él, más rápidas, más voraces. Resuelve, o te perderás. Manuel cerró sus ojos, respirando hondo. Su mente giraba. Era un laberinto de miedo y confusión, pero la imagen de su madre se entrelazaba con su determinación. ¿Tenía la fuerza para vencer sus propios demonios? Voy a salvarla, exclamó, sintiendo que la furia se encendía en su pecho. Y en ese instante, la oscuridad se detuvo, y un susurro familiar llegó a sus oídos. Debes decidir, Manuel, ¿qué valor le darás a tu vida? Las sombras se agolpaban, sollozando, y él supo que el reto apenas comenzaba. Las luces de la existencia se desvanecían, y la verdadera lucha por su alma iba a estallar de nuevo. Atrapado entre el horror y la esperanza, una pregunta resonaba. ¿Podría cambiar el destino de su madre, o se perdería en esta danza mortal? Los ecos de una bombilla parpadeante cortaron el silencio, pero esa luz significaba algo más. ¿Era el fin de su viaje, o el principio de una pesadilla aún más profunda? La oscuridad que había envuelto a Manuel se disolvió lentamente, abrazándolo con una tenue luz amarillenta. Sin embargo, la sensación de estar atrapado en un sueño disturbador persistía. Se encontró de pie en una habitación vacía. Las paredes parecían latir, resonando con ecos de risas distantes y llantos apagados. El aire pesado y frío le cortaba la respiración. En ese momento, estaba más solo que nunca. No te quedes ahí, Manuel, recuerda, el tiempo agota tus opciones. Murmuró una voz en sus oídos, casi como un eco. No era la voz del matemático maldito, sino algo más profundo, familiar, un eco de su propia conciencia. El recuerdo de su madre, con esa mirada intensa llena de preocupación, le cruzó la mente. Tienes que encontrarla, se repitió, aferrándose a la idea como un salvavidas. Despertando de su trance, comenzó a moverse. La habitación se iluminaba con luces intermitentes que emitían un zumbido creciente, como si cada destello del bombillo golpeara su mente, recordándole la ecuación que había visto. X igual a y más Z entre K, repitió sin cesar,
mientras avanzaba con pasos titubeantes, buscando respuestas ocultas en cada rincón de esa prisión de sombras. Frente a él, un espejo cubierto de telarañas reflejó su figura distorsionada. Al acercarse, el cristal comenzó a vibrar, mostrando imágenes fugaces de su infancia. Cada fragmento era un recuerdo doloroso, discusiones familiares, fiestas olvidadas, el brillo en los ojos de su madre, y esa mirada de decepción cuando fallaba en lo que más amaba. ¿Qué es? I, Z, y K, exclamó, sintiendo cómo la desesperación se apoderaba de él. Las paredes comenzaron a murmurar, llenándose de voces innominadas que le ofrecían respuestas, y a la vez, más preguntas. ¿Y eres tu pasado? Susurró una voz apagada. Z, el dolor que llevas contigo. Y K, el sacrificio que estás dispuesto a hacer. Manuel se quedó paralizado. Las sombras, antes temerosas, comenzaron a girar en su alrededor, como un vendaval oscuro que amenazaba con arrollarlo. «Ah, no. No puedo perderme en esto», gritó, sintiendo que su mente estallaría bajo la presión de su propia confusión. Entonces, ¿qué perderás? La voz de la oscuridad se tornó burlona, llenando la habitación, con una risa fría. Él no podía ignorarlo más. En su madre había sacrificado tanto. ¿Era acaso su vida lo que necesitaba entregar para romper el ciclo? Bajo esa tormenta de pensamientos, una figura apareció a través del espejo, haciéndose más nítida mientras su corazón se aceleraba. Era el mismo, pero con ojos vacíos, una versión rota de lo que podría haber sido. «Eres tú quien decide», le dijo la copia, su aliento helado congelando la esencia de su ser. En Anne Franesi, Manuel sintió que la rabia contenida dentro de él estallaba. No seré tu juguete, mi madre no será parte de tu juego», gritó con todas sus fuerzas. Y en ese grito, despejó las sombras momentáneamente. Sin embargo, un sonido ensordecedor retumbó, y las paredes parecieron estremecerse con la ira del lugar. El espejo se resquebrajó, liberando a la sombra de sí mismo que se lanzó hacia él, atrapándolo en un abrazo gélido. Manuel sintió que se desvanecía entre gritos y risas, mientras la figura distorsionada se consumía en su oscuridad. «¿Crees que puedes escapar de lo que eres?», susurró, cada palabra cortante, como un cuchillo. El suelo tembló nuevamente, y todo empezó a girar. Manuel se aferró con fuerza a la imagen de su madre, luchando dentro de la vorágine de desesperación. «No puedo dejar que esto me consuma», y fue en ese momento, con todas sus fuerzas concentradas, que un destello de luz surgió del fondo del espejo. La transformación fue repentina, como un chispazo de vida. La habitación se llenó de una luz brillante que empezó a desvanecer la oscuridad, y por un instante, todo parecía posible. Pero entonces, la sombra oscura de su reflejo se retorció, lanzándose contra la luz, de forma imparable. «Tu viaje apenas comienza, Manuel. No escaparás tan fácil». El eco de su propia voz retumbó, y, como una sombra persiguiendo su luz, la oscuridad lo absorbió, llevándolo a un abismo desconocido. Él sabía que esa batalla no había terminado, solo cambiaba de lugar. Las preguntas se agolpaban. ¿Había tomado la decisión correcta? ¿Y qué más le esperaba en este oscuro laberinto? La única certeza era el susurro persistente, que le recordaba que su madre estaba en juego. Las sombras aún giraban a su alrededor, y Manuel sintió que cada pulso del tiempo lo empujaba hacia un destino aterrador. «Voy a encontrarla», resonó en su mente, mientras las luces titilantes comenzaron a desvanecerse de nuevo, dejando una sensación de horror apremiante. Todo indicaba que la siguiente fase de su prueba estaba por comenzar. ¿Podría resolver la ecuación que le prometía su salvación, o se perdería entre las sombras para siempre? La luz lo envolvió, pero en lugar de calidez, Manuel sintió un frío punzante en su piel. Se hallaba en un túnel oscuro. Sus paredes estaban tapizadas de inscripciones y fórmulas incomprensibles que parecían vibrar. La luz que había aparecido se desvaneció rápidamente, dejándolo a la merced de una oscuridad opresiva. El eco de su propio grito aún resonaba en el aire, como una burla de lo que había perdido en la lucha. «¿Dónde estoy?», murmuró con temor, su voz casi un susurro. La atmósfera se volvió espesa, y cada latido de su corazón reverberaba contra las paredes.
creando un ritmo escalofriante que lo acompañaba en su camino incierto. Mientras avanzaba, notó que las inscripciones en las paredes parecían cambiar ante sus ojos, mudando de fórmulas matemáticas a escenas aterradoras de sufrimiento. En un rincón, una imagen de su madre apareció, atrapada en un reloj de arena. Su rostro mostraba desesperación. Pero lo que más le preocupó a Manuel fueron los ojos, que le suplicaban ayuda. El corazón de Manuel se encogió, y la angustia lo envolvió de nuevo. «No puedo dejarte así», gritó, corriendo hacia la imagen. Pero al acercarse, la escena se esfumó, disolviéndose en una espiral de sombras que tragaron lo poco que quedaba de luz en el túnel. Sintió que las sombras se alzaban a su alrededor, absorbiendo su aliento y su fortaleza. En su mente, la voz burlona del ser oscuro resonó. «Tú solo eres una serie de decisiones, Manuel. ¿Qué tan lejos llegarías por ella?» La tensión en su pecho creció, transformándose en un nudo de indignación. «No dejaré que me manipulen», respondió, tratando de reafirmar su voluntad. Pero cada paso que daba parecía más difícil que el anterior, como si el piso fuera de plomo. De pronto, una figura emergió del extremo del túnel. Era una niña de cabello rizado. Sus ojos reflejaban una mezcla de inocencia y desesperación. «Ayuda, Omi, por favor», suplicó ella, extendiendo su mano. Hacia él era la misma figura que había visto antes en sus recuerdos, pero venía acompañada de una sensación de terror desgarrador. Manuel se acercó, con su corazón latiendo con fuerza. «¿Quién eres?», le preguntó, buscando respuestas en sus ojos. «Soy lo que queda de tu pasado», le respondió la niña, su voz temblorosa. «Todos los sacrificios que ignoraste, las verdades que no enfrentaste, han despertado a la oscuridad. Si no te decides pronto, ella estará perdida para siempre». Las palabras de la niña lo atravesaron, y Manuel comprendió que necesitaba tomar una decisión, una que podría alterar su futuro y el de su madre. Pero, ¿cómo podría elegir cuando el miedo lo paralizaba? «¿Qué tengo que hacer?», preguntó, sintiendo cada palabra como un grito de necesidad. «Resolver la ecuación», respondió la niña, antes de desaparecer en un estallido de sombras. «Solo así podrás romper la maldición. Pero recuerda, cada respuesta tiene un precio». De pronto, un fuerte estruendo retumbó y el túnel comenzó a desmoronarse a su alrededor. Manuel sintió que el suelo se deslizaba bajo sus pies, un abismo oscuro emergiendo. Las fórmulas comenzaron a fluir por las paredes, cada una más intrincada y confusa. X igual a y más Z entre K. Se repetía una y otra vez. Pero ahora, las letras parecían girar y transformarse en algo más. «No puedo fallar», gritó, mientras se aferraba a la imagen de su madre y a la figura de la niña que le había entregado la verdad. Tenía que resolverlo. Pero, ¿cómo lidiar con el precio que tendría que pagar? Las sombras se alzaban nuevamente, preparándose para consumirlo todo. Mientras caía al abismo, una última voz resonó en su mente. «El tiempo se agota, y solo hay un camino hacia la redención». Y en ese momento, comprendió que debía enfrentar su propio terror antes de poder salvar a su madre. La ecuación podría ser su única esperanza, pero ¿estaba dispuesto a sacrificar lo último que le quedaba para encontrarla? La oscuridad aguardaba en silencio, ansiosa por su respuesta. Y Manuel supo que esta próxima elección podría ser la más aterradora de todas. El abismo se consumía a su alrededor, y Manuel sintió como el vacío lo engullía. La sensación de caída era real, pero, a la vez, una broma macabra. No caía hacia abajo, sino a un mundo torcido, donde la lógica se había desvanecido. Las sombras bailaban, mostrando fragmentos de su pasado, como un viejo proyector descompuesto. «Resuelve la ecuación», resonaban las palabras de la niña en su mente, un mantra que se repetía con cada latido de su corazón. «El precio», pensó, un temblor de incertidumbre recorriendo su ser. Finalmente, su caída abruptamente terminó. Se encontró tumbado en un suelo liso y frío. Por un momento, la calma lo envolvió, proporcionando una extraña sensación de alivio. Pero esa calma se rompió pronto, con un rugido sordo que retumbó por todo el lugar. Se levantó rápidamente, dándose cuenta de que estaba en una sala circular,
con paredes de piedra cubiertas de las mismas inscripciones que antes. El aire estaba impregnado de un hedor a humedad, un olor que le hizo arrugar la nariz. Frente a él, una gran pizarra parecía pulular con fórmulas matemáticas en constante flujo. Un sudor frío le recorrió la espalda. X igual a y más Z entre K resonaba en su mente mientras su vista se centraba en una fórmula que nunca había visto. Una ecuación tan compleja que los números parecían murmurar secretos oscuros. Al examinarla, Manuel sintió las sombras acercarse y formar una figura familiar. Era su madre, atrapada en un laberinto de números y letras, su rostro desencajado y sus manos extendidas. «Manuel, ayúdame», gritó, pero su voz se ahogó entre el eco del lugar. Él dio un paso al frente, pero su propio cuerpo se sentía pesado, como si una fuerza invisible lo anclara al suelo. «No, no puedo fallar», gritó, apretando los puños. Tenía que romper esa maldición. Debía recordarlo todo, enfrentar sus miedos. «Dame la respuesta». De repente, la habitación se iluminó. El caos de números comenzó a girar en torno a él, formando un torbellino que amenazaba con aplastarlo. Las luces chisporrotearon y un susurro helado le llegó al oído. «La respuesta está en tu mente, Manuel, pero cada decisión tiene un eco. Escoge sabiamente». Concentrándose, recordó instantes de su vida, las ocasiones en que había dejado de lado sus sentimientos, los momentos que le habían costado caras decisiones. La figura de la niña brilló en su mente, una memoria etérea con su advertencia. El precio. Inmediatamente, las sombras se intensificaron, y de ellas emergió el ser oscuro. Una sombra imponente con ojos brillantes como carbones encendidos. Cada elección trae consecuencias. ¿Hasta dónde llegarás por ella? La voz era un susurro venenoso que raspaba su mente. Manuel sintió como el pánico aumentaba. La presión se apoderó de su pecho. Sufriría todo para salvarla, pensó, mientras luchaba contra el miedo, buscando la ecuación, su única salida. Sintió que el tiempo se deslizaba entre sus dedos y en un arranque de determinación, escribió una respuesta en la pizarra. X. Lo que estoy dispuesto a perder, escribió con una caligrafía temblorosa. Entonces, la sala estalló en una luz cegadora. La figura de su madre comenzó a desvanecerse en el aire, pero su mirada lo seguía. Desesperada, Manuel gritó, y su voz se desvaneció en un lamento. Una risa burlona llenó el espacio, resonando como un eco cruel en jazz elegido. Ahora, deberás enfrentar la verdad de tu decisión. La oscuridad retumbó alrededor de él, y con un último grito, Manuel supo que el verdadero terror apenas comenzaba. Algo horrible y antiguo se despertaría en respuesta a su elección. ¿Podría realmente soportar el precio que había decidido pagar? ¿Y qué destinos lo aguardaban en esa oscuridad? El suelo vibraba bajo sus pies, mientras la luz se desvanecía, dejando a Manuel atrapado en una penumbra densa y pesada. La risa burlona aún reverberaba en sus oídos, como un eco que se burlaba de su angustia. Instintivamente, llevó las manos a la cabeza, intentando bloquear el sonido. Pero era como si estuviese atrapado en un océano de desesperación. Se dio la vuelta, buscando una salida en las paredes de piedra, pero cada paso parecía llevarlo más hacia el centro de un laberinto sin fin. Las sombras se retorcían, formando figuras grotescas que se acercaban lentamente, como si quisieran tragárselo. Su mente batallaba contra el terror. La figura de su madre seguía presente, como un reflejo de su inconsciente, que le reclamaba respuesta. «Despierta, Manuel», murmuró él mismo. «Necesito salir de aquí». Pero no había respuestas en aquel lugar, solo más preguntas. De repente, las sombras se agitaron, y una voz suave, pero ominosa emergió de la oscuridad. «No puedes escapar, Manuel. Has abierto la puerta a lo que temías», dijo la voz, empapada de un tono burlón. «Ahora queda claro. Debes enfrentar las consecuencias de tu elección». Las sombras se fueron levantando como un manto oscuro que cubría todo el espacio. Manuel sintió un escalofrío recorrerle la espina dorsal, al mirar hacia las estanterías que emergían de la niebla. Siluetas de libros viejos, con títulos que eran más pesadillas que historias, susurraban entre sí. Matemáticas del sufrimiento. Ecuaciones de desasosiego. Leía uno mientras otro repetía
El cálculo del dolor. Cada título parecía burlarse de su situación, como si las palabras quisieran recordarle que había perdido el control al intentar salvar a su madre. Tomó un paso atrás y se sintió oprimido, pero la luz del lugar comenzó a aumentar nuevamente, centrándose en la pizarra que había usado. El caos de números giró una vez más, pero en esta ocasión se detuvieron y formaron un rostro distorsionado. Era él, pero a la vez no lo era. La imagen sonreía cruelmente, reflejando sus propios temores. «Eres tú, el problema sin solución». «Grito». «Sí, pero no soy el único», respondió la imagen en la pizarra, con una voz como un trueno que retumbaba en su pecho. «Cada deuda que arrastras te mantiene aquí. Cada lágrima no llorada es un peso más que tendrás que cargar. ¿Qué tan fuerte eres, Manuel?». La presión volvió, aplastándolo, mientras los oscuros recuerdos empezaban a inundar su mente. Desperdicios de tiempo, palabras no dichas, promesas olvidadas. La culpa se arremolinaba en su interior, y la figura en la pizarra comenzó a reír nuevamente, alimentándose de su sufrimiento. «¿Qué precio estás dispuesto a seguir pagando por tu familia?», inquirió la sombra, convenciéndolo de su impotencia. «No lo sé», Manuel gritó con desesperación, sintiendo un ardor en su pecho. Se colapsó de rodillas sobre el frío suelo. La angustia lo golpeaba como un tambor. «Solo quiero salvarla». En ese momento, la luz parpadeó, y en un instante se proyectó una imagen sobre la pared. Era un recuerdo, pero no solo uno cualquiera. Era el día en que había discutido con su madre por un tema trivial. Palabras hirientes que terminaron en silencio. Manuel la vio partir, cargando el peso de su error, ese mismo día antes de que todo se volviera oscuro. La proyección comenzó a girar, transformándose en una imagen horrible, un túnel oscuro que parecía consumirse a sí mismo. Él podía oír el susurro del viento, el eco de las voces perdidas, pero había una más, una que resonaba entre la multitud. «Manuel, I Adam». De repente, la sala tembló y se rompió en una lluvia de fragmentos oscuros. Una figura apareció, más clara que las anteriores. Era la niña. Su rostro pálido y ojos grandes lo miraban fijamente. «La ecuación no es solo un cálculo, es tu vida. Corre, antes de que el resultado te consuma». La niña desapareció en su lugar. Las sombras empezaron a envolverlo una vez más. El rugir de la oscuridad lo envolvió. Sin pensar, Manuel se levantó. El miedo lo empujó a correr, pero el suelo cada vez era más escurridizo. «No puedo dejar que esto vuelva a suceder». Mayantro Azulia se sintió más decidido que nunca a desentrañar la verdad detrás de aquello, pero en lo más profundo de su corazón, sabía que estaba a punto de descifrar un secreto más oscuro que lo que jamás hubiera imaginado. Y en medio de la locura, se detuvo, recordando las palabras de la niña. «La respuesta está en tu mente, y no podrás salir sin pagar el precio». ¿Qué haría entonces? ¿Sería capaz de confrontar lo que finalmente había elegido enfrentar? Al momento de su reflexión, el abismo lo absorbió una vez más, y las sombras esperaban, listas para revelar el verdadero terror que aguardaba. Los ojos de la figura oscura relucieron como brasas, y una única pregunta retumbó en la sala: ¿qué precio pagarás por la verdad? El aire se volvió espeso y opresivo a medida que Manuel intentaba avanzar. Cada paso que daba se sentía como un sacrificio, como si el suelo sagrado donde antes había dado clases, ahora se hubiera convertido en un campo de batalla. La risa burlona seguía resonando, pero ahora se unía a un murmullo de voces conocidas, ecos de su pasado, que se entrelazaban con los gemidos de los que habían caído antes que él. Susurraban, con un tono casi melancólico: «¿Por qué no dijiste adiós?». El corazón le latía con fuerza, cada pulso un recordatorio de su impotencia. No podía detenerse, no podía dejar que esos ecos lo atraparan. «No tengo tiempo para esto», gritó, incluso a sí mismo, en un intento de aferrarse a la racionalidad. De pronto, un brillo intenso lo rodeó. Era un destello intermitente, algo que lo atraía, algo que podría ser la salida. Corrió hacia la luz, dejando atrás las sombras que intentaban aferrarse a él como manos frías. A medida que se acercaba, pudo distinguir una imagen, el claro rostro de su madre, brillando en la luz. «Mamá», exclamó,
extendiendo sus brazos. Pero a medida que la luz se intensificaba, la imagen comenzaba a distorsionarse. Su madre se transformaba, sus rasgos se volvían grotescos, y la dulzura, en su expresión, se convertía en una mera burla. ¿Creíste que podrías salvarme?, dijo, su voz resonando como un trueno. No, eso no. No quiero más de esto. Manuel gritó, dándose la vuelta, el terror agravado por la perspectiva de perder a su madre nuevamente. Las sombras se agruparon, acercándose, queriendo devorarlo. Se deslizó hacia un lado, buscando otro camino entre las estanterías. Cada paso no solo era una lucha física, era un enfrentamiento interno, con sus propios miedos y vínculos rotos. Pero la sensación de ser observado lo abrumó. No estaba solo. Las sombras se habían reunido tomando forma y figuraus humanaus. Eran rostros vagos, pero reconocibles, amigos que no había llamado, familiares que había decepcionado. Esas palabras que dejaste caer son cadenas de hierro, Manuel. Resonó la voz de su abuelo, profunda y amenazante. Cada risa ahogada convierte a la vida en un laberinto sin salida. ¡Cálmate! Esto no es real. Manuel se retorció, pero la opresión en su pecho creció. Sintió como si las paredes se cerraran a su alrededor, como si el lugar quisiese tragárselo de nuevo. El rostro distorsionado de su imagen apareció ante él, y sonrió con crueldad. ¿Ves el caos, Manuel? Es tu mente, creada por ti. Solo tú tienes la solución. Pero, ¿estás dispuesto a perderlo todo para encontrarla? Ya no más, gritó Anne de repente. Los recuerdos se amontonaron como un remolino. Vio momentos perdidos, sonrisas olvidadas y lágrimas ahogadas. La niña, su figura fantasmal, apareció de nuevo en medio de la vorágine. No te detengas, el tiempo se acaba. Haciendo un esfuerzo, Manuel se concentró. Los números y las fórmulas en su mente comenzaron a causar efecto, girando y fusionándose, como si él pudiera esculpir algo de aquellos tortuosos recuerdos. En esa fracción de segundo, sentía que podía lograrlo, que la verdad no solo estaba al alcance de su mano, sino que comenzó a tallar una salida. Un grito rasgó la penumbra. ¿Estás dispuesto a sacrificar tu paz por la verdad, Manuel? Resonó de nuevo la oscuridad, como un eco temeroso que retumbaba en su pecho, llenando el aire con terror. A medida que la luz centelleante se convertía en un túnel de posibilidades, ¿podría Manuel encontrar la respuesta antes de que las sombras lo arrastraran hacia el vacío? Dando un último vistazo hacia las figuras conocidas, se sintió más fuerte que nunca. Cerró los ojos, preparándose para el salto guay. Al instante, todo se desvaneció. Sintió que una fuerza poderosa lo despojaba de su esencia, y la única pregunta que le quedaba era: ¿qué pasará con lo que dejes atrás? Las sombras comenzaron a chocar a su alrededor, y la pregunta quedó flotando en el aire, mientras todo en su mundo se desmoronaba. La oscuridad se desvaneció de repente, y Manuel se encontró de regreso en la sala de su hogar. Confundido, miró a su alrededor. Su madre estaba de pie frente a él, luciendo saludable y sonriente. «Manuel», dejó salir ella, con una voz que parecía llevar el eco de 1000 recuerdos. «¡Mamá!», gritó, corriendo hacia ella con el corazón desbordado de alivio. Pero al mismo tiempo, una sombra de duda lo envolvía. «¿Pero cómo estás aquí?». Él la sonrió, pero los ojos brillantes comenzaron a desvanecerse en lágrimas. «Fuiste valiente, hijo. Enfrentaste tus propios miedos y descubriste el precio que debías pagar, no solo por Emai, sino también por ti mismo». Manuel sintió un nudo en la garganta. Había perdido tanto pero al final. Había enfrentado la oscuridad dentro de su alma. «Lo hice. ¿Te salvé?» «Tu deseo de salvarme te condujo a la verdad», respondió su madre con una voz tranquila, brindándole una fuerte sensación de alegría mientras las sombras oscilaban suavemente alrededor. No siempre es el sacrificio físico el que cuenta, sino el sacrificio del ego y del miedo. A veces, dejar ir lo que aflige el corazón es la verdadera liberación. Al instante, la imagen de su madre se desvaneció en el aire, dejando solo una luz brillante que llenó la habitación. Con ella, las sombras que una vez amenazaron con tragarse su existencia, comenzaron también a disminuir. En su lugar,
Un silencio apacible se extendió. Miró hacia la ventana, donde el sol empezaba a elevarse en un nuevo día, como si hubiera nacido de nuevo, junto con su esperanza. Gracias, mamá, dejó escapar en un susurro, sintiendo que había logrado no solo liberarla, sino también liberarse a sí mismo. Atrás quedaban las sombras y las voces que lo atormentaban, y con ello, la carga que llevaba desde hacía tanto tiempo. La verdad era que el matemático maldito había sido más que una figura aterradora. Era el reflejo de la lucha interna de Manuel. Cada ecuación era un símbolo del sufrimiento que había acumulado, no solo por su madre, sino a través de los años. Había estado buscando en la oscuridad lo que siempre estuvo en la luz. Al volver a sentarse en su aula, ya no se sentía atrapado por la vida que había construido. En su mente se calentaba la idea de ayudar a otros a enfrentar sus sombras. Quería transmitir a sus estudiantes que el conocimiento podría iluminar no solo el camino de las matemáticas, sino también el camino de la vida. La risa de los niños resonaba en sus recuerdos. Recuerdos que ahora serían diferentes. Iba a crear un espacio donde el miedo no regiría. La campanita de la clase sonó, precediendo el ruido familiar de sus estudiantes que entraban. Manuel sonrió, mientras observaba sus caras felices. A partir de ese instante, cada clase sería una oportunidad para abrir un espacio donde la vulnerabilidad y la valentía pudieran coexistir. Y así, pasó a ser el faro que iluminaría el camino hacia la aceptación y el perdón. La historia del matemático maldito se convertiría en una leyenda que contaría para recordar que el verdadero poder no está en las fórmulas, sino en el amor y la conexión que cultivamos, a pesar de las sombras. ¿Te ha gustado la historia? No esperes más. Suscríbete inmediatamente al canal, para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo, para alimentar el algoritmo, inundando la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Quiero leer lo que piensas. Y no olvides compartir instantáneamente este video, con al menos las 5 de la mañana, higos, que necesitan ver este desenlace. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Recuerda, solo los verdaderos fans comprenden la importancia de respaldar al canal a través de estas acciones. No esperes ni un segundo más.